Hola, mi nombre es José Pineda. Bienvenidos nuevamente al entrenamiento de doctrina bíblica. El día de hoy vamos a estar hablando de resurrección. Este tema, para comprenderlo, tenemos que regresar a Génesis, porque en Génesis está relatado el problema del cual la resurrección es la solución. Recordemos que el Señor habitaba con el hombre en el jardín del Edén, y en este jardín estaba el árbol de la vida y también estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahora, el hombre se rebela contra el Señor porque el Señor le había dado el mandato de no comer de este árbol. Entonces, el hombre se desobedece en Génesis 3, 6 y 7, y debido a esto, el Señor dice que no solamente van a morir, que es lo que le dice en Génesis 3, 19, que volverán a la tierra porque ya fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás, sino que también porque lo tomaron, van a ser expulsados del huerto, que es lo que relata en Génesis 3:23, que dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén. Este es el problema que se presenta en Génesis, que es un problema que tiene dos niveles. Uno es la excomunión de Dios, que es que lo sacó del huerto, y dos es la muerte, polvo eres y al polvo regresarás. Ojo, el castigo inmediato por rebelarse es la excomunión, eventualmente viene la muerte. Los dos son parte del mismo, pero vienen en orden diferente. Primero el exilio, después la muerte. Sin embargo, el plan de Dios siempre fue que el hombre estuviera con Él, no estar separado de Él. Pero debido a la desobediencia, ahora el hombre pues no tiene ni comunión con Dios y va a morir. Entonces, ese plan tiene que esperar, ese plan se va a llevar a cabo. Sin embargo, ahora tiene que esperar, porque el hombre necesita ser restaurado. Y es aquí donde entra la resurrección. Si el problema en Génesis es excomunión de Dios y muerte, la resurrección es la restauración de esa comunión con Dios y es vida. La ilustración más clara de esto la encontramos en los evangelios, especialmente en el evangelio de Mateo, en los capítulos 27 y 28. En el capítulo 27, versículo 51, Mateo nos dice que he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Ese fue el momento en que Cristo muere, que todos los pecados son perdonados. La comunión con Dios es restaurada porque el velo representaba esa separación de que no cualquiera podía entrar, sino que solamente aquel sumo sacerdote, ¿verdad? Si estudiamos un poquito la historia. Pero una vez que Cristo muere, este velo se quita, restaurando esa comunión que se había perdido, que cualquier hombre la va a poder tener una vez que confíe en Cristo como su Salvador. Luego, en Mateo 28, del 5 al 6, el ángel le responde a las mujeres, que esta es la parte de resurrección, de vida. No temáis vosotras, les dice, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero este no está aquí, pues ya resucitó. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Cristo muere el viernes. 3 días después, el domingo, Jesús resucita, venciendo a la muerte al recibir vida de parte del Padre. Esta es la victoria de la muerte. Y este es, como introducción, lo que es el problema que nos lleva a la resurrección. Ahora, la resurrección, es restaurar la comunión con Dios y traer vida. Ahora, la comunión con Dios empieza una vez que nosotros confiamos en Cristo. Sin embargo, también nos lleva al punto en que cuando el creyente muere, este pasa a estar inmediatamente ante su presencia. Las cosas empiezan aquí, pero de una manera parcial, no son completadas hasta el momento en que morimos. Entonces, la muerte ya no solamente viene a ser el castigo por la desobediencia, sino que viene a ser una transición para el creyente. El Evangelio de Lucas nos responde cuándo sucede esto y dónde vamos a estar. En el momento de la crucifixión, Cristo fue crucificado con dos malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha. Uno de ellos le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso está en Lucas 23, 42 al 43. Este es el momento en que el Señor restaura la comunión. Porque al igual como en el problema tenía dos niveles, que era excomunión y era excomunión y muerte, también la solución tiene dos niveles, ¿verdad? La comunión y la vida.
En ese momento en que el malhechor muere, la transición se lleva a cabo de inmediato, pasando de estar en la tierra con Jesús en el paraíso. Esto resuelve el problema que habíamos dicho, el problema de excomunión. Ahora, que de la muerte. Estar ante la presencia del Señor después de la muerte, o sea, hacer la transición de la tierra al paraíso, eso no resuelve el problema de la muerte. En todo caso, el creyente continúa muerto. Si Cristo solamente hubiese muerto en la cruz, rasgando el velo del templo, solo hubiese solucionado la primera parte del problema. Pero los evangelios nos dicen que no fue así. ¿Por qué? En Lucas 24:1-7, regresando a los relatos de resurrección, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trajeron especies para preparar el cuerpo, y algunas otras mujeres con ellas vinieron a ver la tumba. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por eso, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron los rostros y dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa es la solución a la segunda parte del problema, que es la muerte, ¿verdad? Cristo había muerto, pero Él estaba recibiendo vida, la promesa, la segunda parte de la solución del problema. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto es la solución a la muerte: nueva vida en nuevo cuerpo. Las dos cosas se restauran, la comunión del Señor y hay una nueva vida. Ahora, siempre puede caer la pregunta de que todavía hay muerte, pues, porque tenemos que morir. El problema, la solución de esto en realidad es el hecho de que nosotros en nuestro cuerpo tenemos dos naturalezas. Tenemos un cuerpo que está controlado por los deseos de la carne, y una naturaleza controlada por los deseos de la carne y la otra por los deseos del espíritu. Entonces, nuestro prototipo o nuestra guía, nuestra pauta para esto es el cuerpo que Cristo tuvo, para entender qué cuerpo vamos a tener, cómo va a ser. Jesús resucitó con un cuerpo formado del material del antiguo, por lo tanto la tumba vacía. Pero este cuerpo era diferente al anterior en tres sentidos. Uno, físicamente había algunos cambios que a primera vista Jesús no era completamente reconocido. El segundo, aparte de las propiedades del cuerpo anterior, algunas propiedades corporales y físicas, el nuevo poseía nuevas propiedades. Y tres, los deseos que actúan en el cuerpo, en este nuevo cuerpo. Entonces, vamos a andar en cada una de ellas así para poder entender a qué me refiero. La primera, el hecho de que hayan unos cambios físicos. En el Evangelio de Juan, cuando María Magdalena busca en la tumba a Jesús y no encuentra su cadáver, sino que en lugar encuentra un ángel, este ángel le dice, en Juan 20:13-16, mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor, responde ella, no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, ella se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Allí al lado de la tumba había un huerto, entonces Jesucristo estaba ahí, pero ella no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dice, María. Volviéndose ella le dijo, maestro o Raboni. Entonces, cuando María ve el nuevo cuerpo de Cristo, ella no lo reconoce porque habían unos cambios físicos en él que no eran lo suficientes para no reconocer que era Cristo, pero sí era lo suficiente para confundirlo con otra persona. Era un mejor cuerpo, por decirlo así. Ese es con respecto al primer cambio, la primera diferencia entre el cuerpo anterior y el nuevo. Ahora, la segunda, que es que aparte de las propiedades del cuerpo anterior, este nuevo tenía nuevas propiedades. Ahora, el cuerpo de Jesús era palpable, y no solamente eso, sino que tenía las marcas de su martirio, que las heridas en las muñecas, en el costado, en los pies, sino que también tenía necesidades básicas como comer. Pero este cuerpo, aparte de eso, que es lo que nos lo asemeja al anterior,
También era capaz de entrar a lugares cuyas puertas estaban cerradas. De repente él entraba y pasa a vosotros. Pero vamos a leer unos pasajes con respecto a eso. Primero con el de Lucas, que es lo que nos recuerda, no nos recuerda, sino que nos da información en cuanto a las necesidades del cuerpo. Mientras ellos aún hablaban, Lucas 26, del 36 al 43, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estás turbados? Vienen a vosotros estos pensamientos en sus corazones. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados y les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Cristo viene y los toma y come delante de ellos. El cuerpo de él tenía las características y propiedades que nuestro cuerpo tiene en cuanto a necesidades. Se podía tocar, era de carne y huesos, podía comer. Entonces, esa es una de las propiedades que el cuerpo tiene, pero hay otras que, como es un nuevo cuerpo, es nueva vida, propiedades que van más allá de las nuestras. Eso lo leemos en Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ese es el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Ellos estaban completamente encerrados, o sea, ellos estaban cuidándose de los judíos, porque estos los andaban buscando, porque estaban, así como hicieron a Cristo, lo iban a seguir a ellos. Entonces estaban completamente encerrados, pero Cristo de alguna manera pasó por esas puertas cerradas y estuvo en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Este cuerpo no era un fantasma, eso fue lo primero que pensaron los apóstoles, los discípulos en Lucas. Y Cristo les aclara que no lo es, ¿verdad? Que lo palparan y todo eso. Pero tiene unas propiedades que van más allá de lo que nosotros comprendemos, de las cosas que el Señor puede hacer, que es capaz de hacer esto, de que aún cuando estén encerrados, Él puede pasar y estar en medio de ellos. Esta es la segunda característica. Vamos a la tercera. La primera fue los cambios físicos de apariencia que Cristo tenía. Y el otro eran las propiedades similares y las que van más allá de nuestro cuerpo. Ahora, la tercera, que esta es en realidad, por decir, el motor del asunto, el motor de lo que va a estar en nuestro cuerpo, es que, como les decía al principio, en nuestro cuerpo, ahorita, en el presente, tenemos dos naturalezas, la de la carne y la del espíritu. Estas se oponen una a otra, ¿verdad? Eso lo podemos leer en Romanos 7, que Pablo explica ahí tanto su sentir y su frustración de estas dos fuerzas que golpean una con otra. Y por lo tanto, mismo Pablo después en Efesios 5, ¿verdad? Dice que como tenemos estas dos naturalezas, tenemos que ser llenos del Espíritu y dejar el otro a un lado, a vestirnos del nuevo hombre y quitarnos del viejo. Ahora, este nuevo cuerpo no solamente tendrá una naturaleza. Y esto es lo que el apóstol Pablo aclara en la primera carta de los Corintios, porque ahorita nosotros tenemos dos, pero este cuerpo va a ser renovado y cuando una vez que sea renovado lo va a tener una. Entonces, en 1 Corintios del 15, del 35 al 47, Pablo exhorta a los corintios. Y ellos también tenían preguntas con respecto a la resurrección y ellos decían, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces Pablo les explica, lo que tú siembras no se vivifica, sino que muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, otra es la de las bestias, otra de las aves, otra de los peces. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Aquí es donde Pablo ya empieza a tocar el asunto. Una es la gloria del sol, otra la de la luna, otra es la gloria de las estrellas y una
pues una estrella es diferente a la otra, así como una es la gloria de los cuerpos celestiales, otra es la gloria de los cuerpos terrenales. Entonces, así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo de animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, cuerpo espiritual, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, el alma viviente, y el postrero Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, por lo tanto terrenal. El segundo hombre es el del Señor, por lo tanto del cielo. Ahora, Pablo aquí les da un ejemplo a los corintios de que lo que ellos en realidad están queriendo averiguar del qué tipo de cuerpo vamos a tener en realidad no es tan importante como el hecho de qué es lo que va a impulsar este nuevo cuerpo. ¿Por qué? Porque no importa el material del que el cuerpo va a estar hecho. Aparte que en Cristo ya sabemos que del mismo material que el cuerpo antiguo estaba hecho, de este mismo el Señor lo tomó y lo transformó en un nuevo cuerpo. Y el que él tenía, que de alguna manera tenía las marcas de su martirio, ¿verdad? Y por alguna razón todavía estaban ahí. Puede ser para que el mismo Tomás creyera, ¿verdad? O para otras personas que no pensaban que era el mismo. Pero Pablo dice, el material sí está bien, ahí tiene que estar, pero es más importante aún qué es lo que nos va a impulsar. Entonces, cuando Pablo habla de un cuerpo terrenal y un cuerpo espiritual, él no se refiere al material del cual el cuerpo está hecho, sino la fuerza que lo anima o la fuerza que lo impulsa. Por ejemplo, es como que hablemos de un barco hecho de madera, un barco hecho de metal. Cuando nos hablamos de barcos de metal o de madera, nos referimos al material del cual el barco está hecho. Pero es muy diferente hablar de un barco de vela y un barco de vapor. Porque cuando hablamos de esto, la diferencia entre ambos no es el material del cual ellos están hechos, sino que es la fuerza que los mueve. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Entonces, cuando Pablo dice cuerpo espiritual y cuerpo terrenal o cuerpo celestial, él no se refiere al material, él se refiere a qué es la fuerza que los impulsa. Entonces, en nuestro cuerpo presente, la fuerza que nos anima, que nos impulsa, son nuestros deseos pecaminosos. Ahora, gracias a Dios que tenemos el Espíritu actuando en nosotros, que se opone, como dice Pablo en Romanos 7, y es una decisión que nosotros tomamos a día de estar batallando con esto, ¿verdad? De alguna manera para que seamos más llenos del Espíritu que de nuestros deseos de la carne, pero esa es la batalla que tenemos en el presente. Ahora, cuando nos referimos al cuerpo celestial, al cuerpo que vamos a tener en el momento que pasemos por la resurrección, ese va a ser un cuerpo en donde no van a estar las dos naturalezas, sino que solo va a haber una. E independientemente del material del que se ha hecho, lo que nos va a impulsar, la fuerza que nos va a mover, no van a ser nuestros deseos pecaminosos porque esos se quedaron en la muerte, sino que ahora en ese nuevo cuerpo, la fuerza esta que nos va a animar es el Espíritu Santo. Esa es la fuerza que va a estar en nosotros, es la fuerza que nos va a hacer llevar a cabo la voluntad de Dios a cabalidad. Ahorita lo tenemos, pero es parcial, porque tenemos que estar en una constante batalla con nuestra naturaleza y con la naturaleza del Espíritu. Ahora, la pregunta es ¿cuándo va a suceder todo esto? Porque ahorita, reitero, lo tenemos parcialmente. Pero esto tendrá lugar en el momento en que Cristo regrese a la tierra. 1 Corintios 15, 21, 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y Él fue el primero, fue el primer fruto. Él resucitó y de la misma manera en como Él resucitó, como Él fue a través de la resurrección, así vamos a ser nosotros. Con un tipo de cuerpo como el de Él, ya impulsado por el Espíritu Santo. Y luego, después de Cristo, aquí en el versículo 23, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esto se va a cumplir, nuestra resurrección va a suceder cuando Cristo regrese. Ahora, aquellos que estén vivos en su venida,
su cuerpo va a ser transformado, como dice Filipenses 3:21. Y también más adelante en el capítulo 15 de Corintios, su cuerpo va a ser transformado de la misma manera en que el cuerpo antiguo de Cristo fue transformado en uno nuevo, se le dio vida. Así va a suceder con estos que todavía están ahí. Ahora, esto es con respecto a los creyentes. Esto es lo que nos va a suceder, la resurrección. Con aquellos que no son creyentes, ¿qué es lo que sucede con ellos? A ellos les espera juicio. Ellos no pueden ser, si no han confiado en Cristo, si no le han entregado su vida, ellos continúan siendo parte del problema de Génesis. O sea, continúan estando en excomunión y continúan dirigiéndose a la muerte por la práctica la práctica adrede del pecado. Ahora, estos eventualmente van a morir. Esto es lo que sucede con ellos. A diferencia del creyente, que ya lo discutimos, ¿verdad? Ahora, esto es lo que va a suceder con el creyente, y lo mismo que el Señor va a hacer por los creyentes, lo mismo va a hacer por la creación, porque la creación misma fue sujeta a vanidad, y esta también está esperando la manifestación de los hijos de Dios para poder ser restaurada. La creación siempre fue hecha con el propósito de ser cuidada sabiamente por el ser humano, pero como el ser humano se rebela, y primeramente ellos entran en excomunión y muerte, también la creación. Pero el Señor ha prometido que así, lo mismo que hizo, lo mismo que va a hacer por los creyentes, lo va a hacer por la creación. Ahora, mientras tanto, ¿qué nos queda? Tenemos que aguardar la resurrección del cuerpo. Pero ahorita en el presente, mientras aguardamos esto, todavía nosotros vivimos en un mundo que todavía continúa en las tinieblas de la excomunión con Dios y en la fuerza del pecado que lleva a la muerte. Por lo tanto, debemos continuar siendo llenos del Espíritu, aun cuando sea parcialmente, porque en la medida que lo hagamos, vamos a vivir conforme a sus deseos. Y de esta manera vamos a poder ser luz, la luz del mundo, la sal de la tierra, que refleja la esperanza de la restauración de Dios y a una vida nueva, una mejor manera de vivir. Porque de esta manera nosotros trabajamos para el Señor, construimos para el reino y nuestra labor no es en vano. Y así la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Bueno, esto es con respecto al tema de resurrección. Espero que hayan sido edificados y muchas bendiciones para todos. Hasta luego.